Durante años te han repetido la misma historia. Si quieres atraerla, mejora tu físico, gana más dinero, demuestra estatus. Y aunque esas cosas pueden llamar la atención por un momento, no explican algo clave. ¿Por qué algunas mujeres sienten un deseo profundo por hombres que no son los más atractivos ni los más ricos de la habitación? Algo no cuadra, y no es casualidad. La realidad es incómoda para muchos, pero liberadora cuando la entiendes. El deseo femenino no se activa por lo que tienes, sino por lo que provocas en ella. Y eso ocurre a un nivel mucho más instintivo de lo que imaginas, antes de que piense, antes de que compare, incluso antes de que lo racionalice. Hay una reacción automática que decide si tú entras en su mente o si pasas desapercibido. Esa reacción no depende de tu cuerpo ni de tu cuenta bancaria. Depende de cómo respondes emocionalmente al mundo, de la forma en que manejas la tensión, la incertidumbre y tu propio valor cuando nadie te valida. Es una señal silenciosa que su sistema emocional detecta sin que ella pueda explicarlo con palabras. Por eso muchas veces ella dice cosas como «no sé qué tiene, pero me atrae». El problema es que la mayoría de los hombres hace justo lo contrario de lo que activa esa respuesta. Intentan impresionar, agradar, convencer, y sin darse cuenta, apagan el deseo. Porque cuando un hombre busca provocar atracción de forma directa, comunica dependencia, y la dependencia, a nivel instintivo, no genera deseo, genera control o indiferencia. En este video vas a entender qué reacción específica despierta su atracción real, por qué ocurre incluso cuando ella se muestra distante o segura de sí misma, y cómo se activa de manera natural cuando un hombre deja de actuar desde la necesidad. No es una técnica, no es una pose y no es manipulación. Es una forma de responder que transmite algo muy concreto: estabilidad interna, dirección y autonomía emocional. Cuando comprendes esto, todo cambia. Ya no persigues señales, no compites con otros hombres y no necesitas demostrar nada. Ella empieza a sentir algo antes incluso de decidirlo conscientemente. Y ese es el tipo de deseo que no se fuerza, se despierta. Quédate, porque lo que viene va a desmontar muchas ideas falsas y darte una ventaja silenciosa que muy pocos hombres entienden de verdad. PT1. El deseo no nace de la admiración, sino de la reacción. La mayoría de los hombres cree que el deseo femenino empieza cuando una mujer admira algo en ellos, su físico, su éxito, su seguridad aparente. Pero eso es solo la superficie. La admiración puede generar interés, curiosidad o validación social, pero el deseo real nace en otro lugar. Nace en cómo reaccionas cuando nada está garantizado. A nivel instintivo, una mujer observa constantemente cómo respondes a la incertidumbre, no porque esté analizando de forma consciente, sino porque su sistema emocional busca señales de estabilidad y dirección. Y aquí aparece el primer error común. Muchos hombres confunden seguridad con demostración. Se esfuerzan por parecer firmes, interesantes o dominantes, pero en realidad están reaccionando desde la necesidad de aprobación. Cuando un hombre necesita impresionar, su comportamiento se vuelve predecible. Ajusta sus palabras, sus gestos y sus decisiones según la respuesta de ella. Aunque lo haga de forma sutil, esa adaptación constante envía un mensaje muy claro a nivel emocional. Mi valor depende de cómo me percibas, y esa señal, por instinto, no activa deseo. El deseo se despierta cuando ocurre lo contrario, cuando un hombre responde desde su centro, no desde la reacción emocional al comportamiento de ella. Esto se nota especialmente en momentos de tensión, cuando ella tarda en responder, cuando se muestra ambigua, cuando no valida, cuando pone distancia. Ahí es donde su sistema emocional escanea tu reacción. Si te explicas de más, persigues, justificas o cambias tu actitud para recuperar su atención, el mensaje es claro: ella tiene el control emocional. Y cuando una mujer siente control, el deseo se debilita. No porque sea consciente de ello, sino porque el equilibrio interno se rompe.
En cambio, cuando un hombre mantiene su coherencia emocional, algo muy distinto ocurre. No se vuelve frío ni distante por estrategia, sino que sigue actuando desde su propio ritmo. No castiga, no reclama, no se retira con dramatismo, simplemente no reacciona desde la urgencia. Esa respuesta calma y firme activa una reacción instintiva poderosa. Ella siente que hay algo sólido ahí, algo que no se mueve por presión externa. Este es el punto que muchos no entienden. No es indiferencia lo que atrae, es autonomía emocional. Una mujer no desea a un hombre porque no le importa, sino porque percibe que su mundo interno no depende de ella. Esa independencia crea tensión psicológica, curiosidad y respeto silencioso. Además, esta reacción instintiva no se activa con palabras. Puedes decir que eres seguro, confiado o independiente, pero si tus reacciones contradicen eso, su sistema emocional lo detecta al instante. El deseo no escucha discursos, observa comportamientos. Por eso hay hombres que, sin destacarse físicamente ni económicamente, generan una atracción intensa, no porque hagan algo especial, sino porque no reaccionan como la mayoría. Mantienen su dirección incluso cuando ella duda. No buscan tranquilizar su ego, ni forzar una conexión. Y esa falta de necesidad comunica algo profundo. Sé quién soy, con o sin tu validación. En el siguiente punto, vas a entender por qué esta reacción se vuelve aún más poderosa cuando ella pone a prueba tu valor y cómo muchos hombres arruinan la atracción justo en ese momento sin darse cuenta. PT2. La prueba silenciosa. Cuando ella observa sin acercarse, hay un momento clave en la dinámica de atracción que casi ningún hombre reconoce, pero que define si el deseo crece o se apaga. No es cuando ella te habla mucho, ni cuando muestra interés directo. Es cuando se mantiene presente, pero no se acerca. Observa, responde menos, no se expone del todo. Y aunque parezca pasividad, en realidad es una prueba silenciosa. En ese punto, su sistema emocional está evaluando algo muy concreto. ¿Cómo reaccionas cuando no recibes confirmación inmediata? No lo hace de forma consciente ni calculada. Es instintivo. Está midiendo si tu estabilidad depende de su atención o si existe por sí sola. Y aquí es donde la mayoría falla. Cuando un hombre interpreta esa distancia como una señal de pérdida, entra en modo corrección, cambia el tono, busca más contacto, lanza mensajes ligeros para reactivar la conexión, intenta mostrarse más interesante o más disponible. Aunque parezca lógico, el efecto es contrario. Comunica urgencia, y la urgencia, a nivel emocional, se traduce en dependencia. Para una mujer, esa dependencia se siente como presión, incluso cuando no hay reproches. Su sistema emocional percibe que ella se ha convertido en el centro regulador del estado interno de ese hombre. Y cuando eso ocurre, el deseo se diluye. No porque ella quiera huir, sino porque el equilibrio se rompe. En cambio, cuando un hombre no cambia su eje ante esa distancia, algo muy distinto sucede. No desaparece para provocar reacción, ni se vuelve frío por orgullo. Simplemente continúa con su ritmo, sus prioridades, su energía estable. No busca recuperar el control porque nunca lo perdió. Esa reacción genera una tensión psicológica muy específica. Ella siente que no puede predecir ni controlar tu respuesta emocional. Y aquí aparece el punto clave. El deseo necesita incertidumbre emocional, pero no caos. Necesita sentir que hay algo firme, pero no poseído. Cuando ella observa que su distancia no te descoloca, su sistema emocional empieza a activar una pregunta interna. ¿Por qué no reaccionó como esperaba? Esa pregunta abre la puerta al interés profundo. Muchos hombres creen que deben hacer algo para activar atracción en ese momento. En realidad, lo que activa el deseo es lo que no haces. No persigues, no reclamas, no te explicas. Tu silencio emocional, no el silencio literal, comunica que tu valor no está en negociación. Esto no significa que te vuelvas inaccesible o arrogante.
Significa que no entregas tu estabilidad a cambio de atención. Sigues siendo respetuoso, coherente y presente cuando corresponde, pero no te mueves desde la carencia, y esa diferencia es brutal a nivel instintivo. Cuando una mujer se da cuenta de que su distancia no genera ansiedad en ti, algo cambia en su percepción. Ya no te ve como alguien que necesita ser aprobado, sino como alguien que elige. Y esa sensación activa una respuesta muy profunda. Empieza a querer ser ella quien se acerque, quien confirme, quien reduzca la distancia. Por eso muchas veces, después de un periodo de aparente frialdad, ella vuelve con más interés, más preguntas o más presencia. No porque aplicaste una técnica, sino porque superaste una prueba sin saber que existía. En el próximo punto vas a entender qué ocurre dentro de ella cuando esa reacción instintiva se activa y por qué una vez que sucede, el deseo deja de depender de estímulos externos como el físico o el estatus. PT3, la reacción que no puede racionalizar y por eso la atrapa. Cuando un hombre supera esa prueba silenciosa sin perseguir ni retirarse con orgullo, ocurre algo que muchas mujeres no saben explicar con palabras. No es un pensamiento lógico ni una decisión consciente. Es una reacción emocional automática que se activa cuando su sistema interno detecta coherencia, estabilidad y autonomía en un hombre. Aquí es donde el deseo deja de depender de estímulos externos. Ya no importa tanto si eres el más atractivo, el más exitoso o el más carismático del entorno. Lo que empieza a pesar es otra cosa: cómo la haces sentir sin intentar hacerlo. El cerebro emocional femenino está diseñado para detectar incongruencias. Puede escuchar tus palabras, pero cree en tus reacciones. Y cuando tus reacciones no buscan aprobación, no se alteran por la distancia y no cambian según su comportamiento, su sistema emocional registra una señal poco común. Este hombre no necesita controlarse ni controlarme para sostenerse. Esa señal genera algo muy específico: seguridad mezclada con tensión. Y esa combinación es la base del deseo profundo. Seguridad sin tensión genera comodidad. Tensión sin seguridad genera ansiedad. Pero cuando ambas conviven, el vínculo se vuelve magnético. Por eso esta reacción es tan poderosa. Ella no puede reducirla a una razón concreta. No puede decir me gusta porque hace X o porque tiene Y. Solo siente algo que no estaba ahí antes, y cuanto más intenta entenderlo desde la lógica, más fuerte se vuelve, porque el origen no es racional. Muchos hombres creen que el deseo femenino se activa cuando una mujer se siente elegida. En realidad, se activa cuando siente que aún no te posee emocionalmente, pero tampoco te pierde. Hay una presencia firme, pero no entregada. Y esa ambigüedad controlada despierta curiosidad, inversión emocional y atención sostenida. Aquí ocurre otro error común. Cuando el hombre percibe que ella empieza a acercarse más, baja la guardia, se explica de más, se vuelve predecible, entrega su disponibilidad total como forma de asegurar el interés. Sin darse cuenta, elimina la tensión que activó el deseo en primer lugar. El hombre que mantiene esa reacción instintiva no cambia su esencia cuando ella se acerca. No se vuelve distante, pero tampoco se sobreexpone. Sigue actuando desde elección, no desde miedo a perder. Y eso refuerza aún más la atracción, porque confirma que su estabilidad no era una pose, sino una forma de estar en el mundo. A nivel emocional, ella empieza a asociarte con una sensación muy concreta: calma interna. No aburrimiento, sino calma con profundidad. Y esa sensación es altamente adictiva, porque contrasta con la mayoría de experiencias donde la atracción viene acompañada de confusión, presión o juegos emocionales. Por eso muchas mujeres vuelven a pensar en un hombre así incluso cuando no hay contacto constante. No porque él haya dejado huella con gestos grandiosos, sino porque su sistema emocional no logró cerrarlo. No hubo ansiedad, no hubo drama, no hubo persecución, solo una presencia firme que no pidió nada.
En este punto, el deseo ya no depende de lo que hagas, sino de quién eres cuando no haces nada para provocar reacción. Y esa es la base de una atracción que no se desgasta con el tiempo ni con la rutina. En el siguiente punto vas a ver cómo esta reacción cambia por completo la dinámica de poder emocional y por qué a partir de ahí ella empieza a invertir más sin que tú lo pidas. PT4. El cambio invisible de poder, cuando ella empieza a invertir. Una vez que esa reacción instintiva se activa, ocurre un cambio silencioso pero profundo en la dinámica entre tú y ella. No hay una conversación, no hay un acuerdo, no hay una confesión emocional. Sin embargo, algo se reorganiza por dentro. El centro de gravedad emocional deja de estar en ti intentando atraer y pasa a ella intentando entender lo que siente. Este es el punto en el que muchos hombres se confunden, porque el cambio no siempre se ve de forma directa. No siempre llega con mensajes largos o declaraciones claras. A veces se manifiesta de formas sutiles. Ella pregunta más, observa más, recuerda detalles, busca pretextos pequeños para mantenerse presente, y lo hace sin darse cuenta de que está invirtiendo. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando un hombre no entrega su estabilidad emocional a cambio de atención, se vuelve un punto de referencia, no una variable. Y el sistema emocional femenino tiende a invertir en aquello que no puede controlar del todo, pero que se siente seguro. Aquí aparece una verdad incómoda. El poder emocional nunca está en quien quiere más, sino en quien necesita menos validación para mantenerse igual. Y cuando ella percibe que tu estado interno no cambia según su comportamiento, deja de verte como alguien que busca algo de ella y empieza a verte como alguien que elige. Ese cambio altera su comportamiento sin que lo note. Empieza a regularse más contigo, a cuidar lo que dice, a medir sus tiempos. No porque tú se lo exijas, sino porque su sistema emocional intenta preservar algo que siente valioso pero no asegurado. El error típico del hombre en este punto es intentar capitalizar ese cambio. Quiere acelerar, definir, asegurar la conexión, y al hacerlo vuelve a mover el eje emocional hacia ella, entregándole el control que acababa de soltar. La paradoja es clara. Cuando intentas asegurar el deseo, lo debilitas. El hombre que mantiene esta reacción instintiva entiende algo clave. No necesita confirmar nada. No necesita pruebas constantes de interés. Su coherencia ya creó el vínculo. Por eso no interroga, no presiona, no exige claridad. Se mantiene presente, pero no disponible por ansiedad. Esto genera un efecto muy específico en ella. Empieza a sentir que es ella quien se expone más, que es ella quien ajusta, quien busca momentos, quien reduce distancias. Y cuando una mujer invierte emocionalmente, aunque sea de forma leve, su deseo se profundiza. No porque tú hiciste algo nuevo, sino porque ella hizo algo diferente. Además, este tipo de dinámica elimina los juegos de poder clásicos. No hay persecución ni huida. Hay una estabilidad que no necesita imponerse, y esa estabilidad es percibida como liderazgo emocional, no el que controla, sino el que se sostiene. Por eso este tipo de atracción es tan difícil de romper. Incluso si hay silencios, pausas o distancia física, el vínculo interno ya se formó. Ella no siente urgencia por escapar, pero tampoco indiferencia. Siente una presencia que no invade, pero tampoco desaparece. En este punto, el deseo ya no se alimenta de estímulos externos. Se alimenta de una sensación interna que ella asocia contigo. Claridad sin presión, firmeza sin control, interés sin necesidad. En el último punto vas a ver cómo mantener esta reacción en el tiempo sin convertirla en una estrategia, y por qué los hombres que lo logran nunca necesitan competir ni demostrar nada para ser deseados. PT5. ¿Cómo sostener el deseo sin forzarlo? La diferencia entre presencia y necesidad. Llegar a este punto no es lo difícil. Lo difícil es no arruinarlo. Porque cuando un hombre empieza a notar que ella invierte más, que busca su atención o que se siente más conectada,
aparece una tentación silenciosa, relajarse desde la necesidad de asegurar, no desde la confianza real. Y ahí es donde muchos pierden lo que ya habían despertado. Sostener el deseo no significa volverte distante ni inaccesible. Tampoco significa jugar a desaparecer para provocar reacción. Significa algo mucho más sutil y poderoso: mantener la misma relación contigo mismo independientemente de cuánto ella se acerque o se aleje. La clave está en entender la diferencia entre presencia y necesidad. La presencia es estable, tranquila y coherente. La necesidad es reactiva, cambiante y ansiosa. Desde fuera pueden parecer similares, pero a nivel emocional se sienten opuestas. Y el sistema emocional femenino distingue esa diferencia con una precisión brutal. Cuando estás presente, escuchas, respondes y compartes sin perder tu centro. No aceleras la conexión para sentirte seguro, ni te contienes para mantener control. Simplemente eliges estar ahí. En cambio, cuando actúas desde la necesidad, incluso los gestos correctos se sienten cargados. El interés pesa, la atención presiona, la disponibilidad pierde valor. Muchos hombres creen que deben aumentar su inversión cuando ella lo hace. En realidad, lo que mantiene el deseo es la coherencia, no la intensidad. Si tu energía cambia bruscamente, más mensajes, más explicaciones, más planes forzados, ella lo percibe como un ajuste por miedo a perder, no como una elección auténtica. El hombre que sostiene el deseo entiende algo clave: no necesita proteger la conexión, porque la conexión no es su fuente de estabilidad. Su vida, sus decisiones y su identidad no giran alrededor de una sola mujer. Y esa realidad, aunque nunca se diga, se siente. Aquí aparece otra verdad importante: el deseo femenino se debilita cuando una mujer siente que ya ocupa todo tu mundo, no porque no quiera ser importante, sino porque no quiere ser tu eje emocional. Quiere compartir, no sostenerte. Por eso, sostener esta reacción instintiva implica seguir actuando desde dirección propia. Sigues teniendo límites, prioridades y tiempos, no como castigo, sino como expresión natural de tu vida. No te justificas por no estar disponible, ni compensas con exceso cuando sí lo estás. Además, no conviertes tu comportamiento en una estrategia repetida, porque en el momento en que intentas aplicar esto conscientemente, pierdes naturalidad. El deseo no se mantiene por técnica, sino por integridad interna, por ser el mismo hombre cuando haya tensión y cuando no la hay. Cuando esto se da, la atracción se vuelve estable y profunda. No depende del estado de ánimo de ella ni de estímulos externos. Ella siente que contigo puede acercarse sin perderse y alejarse sin controlarte. Esa libertad emocional, paradójicamente, fortalece el vínculo. Y aquí está la diferencia final. Otros hombres compiten, impresionan y se adaptan. Tú no compites porque no estás buscando ser elegido. Estás eligiendo. Y esa postura silenciosa pero firme es lo que hace que el deseo no solo aparezca, sino que se quede. Conclusión: el deseo no se persigue, se provoca. Después de todo lo que hemos visto, queda clara una verdad que cambia por completo la forma en que muchos hombres entienden la atracción. El deseo femenino no nace de lo que muestras, sino de cómo te sostienes. No se activa con esfuerzo, ni con demostraciones, ni con intentos de agradar. Se despierta cuando un hombre responde al mundo desde su centro, sin urgencia y sin miedo a perder. Ni el físico ni el dinero crean ese tipo de atracción profunda. Pueden llamar la atención, pero no generan el vínculo interno que hace que una mujer piense en ti, incluso cuando no estás presente. Lo que realmente deja huella es tu reacción instintiva ante la incertidumbre, si te desordena o si te mantiene firme. Cuando no persigues, no castigas ni te retiras por orgullo, comunicas algo muy poderoso sin decir una sola palabra: que tu valor no está en negociación. Y ese mensaje es el que su sistema emocional registra como seguridad, dirección y liderazgo interno.
A partir de ahí, el deseo deja de depender de señales externas. Ella empieza a invertir, a acercarse, a cuidarse contigo, no porque tú lo exijas, sino porque algo en ti no puede controlar ni encasillar. Y esa sensación es profundamente atractiva. La mayoría de los hombres pierde esta ventaja intentando asegurar lo que ya estaba ocurriendo. Tú no. Tú entiendes que la atracción no se mantiene con intensidad, sino con coherencia. Sigues siendo el mismo cuando hay atención y cuando no la hay. No porque juegues, sino porque sabes quién eres. Y cuando un hombre llega a ese punto, deja de preguntarse qué hacer para atraer, porque ya no necesita provocar nada. Su sola forma de estar despierta el deseo correcto, el que no se persigue, no se fuerza y no se va fácilmente.